Saludos, mis hermanos y amigos. Abrir la puerta a Satanás. Decíamos anteriormente que una de las puertas que los creyentes abren y que hace mucho daño a la congregación, ¿no? Pero muy especial de las personas que son víctimas del chisme, de la murmuración y de la maldad, ¿no? Que no seamos instrumentos para el chisme. No seamos instrumentos para la maldad. ¿Sabe cuándo sucede que abrimos la puerta? Que escuchamos conversaciones, ¿no? ¿No? Y esto que les voy a conversar es literal, ¿no? Un joven tenía, no recuerdo si eran 3 o 4 años de matrimonio, 3 o 4 años, no tenía más de matrimonio. Y todo iba bien en el matrimonio, todo iba bien, ¿no? Pero de repente su esposa empezó a cambiar, a revisarle los bolsillos, a revisarle la camisa, a revisarle el cuello y a preguntarle, ¿de dónde vienes? ¿Con quién vienes? ¿No? Todas esas cosas, pastor, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana. Y yo no sé de dónde, quién es que le habla, quién es que le dice. Pero pastor, yo me casé con ella porque la amo y la amo. Usted sabe la desesperación de salir del trabajo y acudir a mi casa y estar con mi esposa. Yo la amo. Pero ella sospecha, no sé quién le está hablando, no sé quién le está diciendo. ¿No? Pastor, vamos a mi casa. Hablemos. Hablemos con ella para preguntarle quién es. ¿Quién es? ¿No? Bueno, me invitó a almorzar y su esposa me recibió como que si nada pasara, pero ya estando en la mesa, habiendo terminado de almorzar, me dice, pastor, mi esposa está aquí, ella sospecha de que yo ando con otra mujer. Le digo, hermana, ¿es cierto? No, pastor, pero es que los hombres son así. Los hombres son así. Sí, sí, los hombres son así. Le pregunté, ¿usted sospecha? ¿Le han dicho? No, pastor, yo he aprendido que los hombres son así. Mi mamá siempre me dijo, cuidado con ese hombre. ¿No? ¿Pero usted ha visto? No, pastor. Bueno, lo que sucedía, hermanos en la fe, es que esta joven esposa, esta joven mujer, una mujer que se casó bien, amando y expresando lo mejor a su esposo y que todo iba bien, estando embarazada de 4 meses, sospechaba de todo. Se ponía a ver novelas. Y cuando usted se pone a ver novelas, hermano, o que los dos, ¿no? ¿Qué es lo que más hay en las novelas? Intriga, fornicación, adulterio, malicia. Y ella veía novelas todos los días. Y no contenta con eso, veía programas de farándulas. Entonces, toda esa malicia, toda esa suciedad estaba en la mente de la hermana. Había abierto las puertas a Satanás. Abría la puerta. Y mis hermanos, en esta ocasión, ellos iban a la iglesia, todo bien, pero ella tenía eso, porque en la novela los hombres son así. Las mujeres de farándula, que cuidado con los hombres. Ellas andan con uno, andan con otro, porque los hombres son así. Pero este joven amaba a su esposa. Me dijo, mi hija, ¿cuándo yo voy a hacer eso? Yo te amo. Pero la malicia, el estar viendo estos programas, el estar viendo estas novelas, abrió la mente, abrió la puerta a Satanás. Entonces, tenemos, mis hermanos en la fe, que cuidarnos,
porque lo que más quiere hacer el diablo, Satanás, es con sus dardos de fuego dañar nuestra relación con los hermanos, aún en el hogar, con la esposa, el esposo y en la iglesia. No abramos la puerta. En la carta a Tito, capítulo 3, Tito, capítulo 3, leo desde el verso 8. Tito 3, desde el verso 8, nos dice así la palabra del Señor. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Fíjense, procuren ocuparse, es decir, no estar ocupados, ocupando nuestro tiempo en cosas como estas, viendo novelas y programas de chismes y todas esas cosas, porque esto se ensucia, hermanos, se ensucia. Y cuando se ensucia, Satanás logra su objetivo, daña a ese cristiano, daña a los que están a su alrededor y hace daño a la iglesia. No abramos las puertas a Satanás. Sigamos leyendo, verso 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿No? Bueno, a veces hay personas en la iglesia que buscan dañar a la iglesia. Ese es mi pensamiento, esa es mi manera de pensar. Hace unas semanas atrás, un hermano en la fe, no de la iglesia a la cual pastoreo, pero sí un hermano en la fe que es vecino mío, hermano en la fe, dice: pastor, lo escuché hablar de que usted no está de acuerdo con las pastoras. Yo le dije: no viene de mi imaginación, no creo que la Biblia hable de pastoras. No lo creo. En ninguna parte de la Biblia hay requisitos para pastoras, pero sí hay requisitos para pastor. ¿No? Pero es que eso no está bien. El hermano quiso iniciar una pelea, una discusión. ¿No? Dice aquí la palabra de Dios: simplemente no entres en discusiones necias con personas que quieren quedar bien con su criterio y bajo el peso, ¿no? Sin ningún argumento, bajo el peso del que esto está bien, pero no bíblico, simplemente quieren salir adelante. Dice aquí que no entremos en discusiones necias, que no vale la pena, que el creyente no debe entrar en esas cosas. Y si en la congregación, en una iglesia, hay hombres o mujeres que anden inoculando doctrinas erráticas que no están en la Biblia, que no aparecen en la Escritura, aquí el autor sagrado dice: deséchalo. Después de una u otra amonestación, deséchalo. Significa expúlsalo de la iglesia. Le está diciendo al joven pastor Tito. Si hay hermanos que insisten en eso, y estamos hablando de abrir la puerta a Satanás, hermanos que insisten en chismes, insisten en murmuración, insisten en hacer daño. Si han recibido 1, 2, 3 reprensiones, ya se le ha hablado, ese hermano o esa hermana por lo menos debe estar en disciplina. Porque busca hacer daño. Por lo menos debe estar en disciplina, si no expulsado de la iglesia. Y aquí dice el autor sagrado: sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Porque esa persona quiere dividir la iglesia, quiere dividir a los hermanos,
Ya con esa persona no es que vamos a orar por el hermano, no, no, está queriendo hacer daño. Insiste e insiste en sus chismes y murmuraciones o también en doctrinas de error en la iglesia. Así es, hermanos, ¿no? Conversaba con un pastor hace años y me decía, miren, tuve que poner en disciplina a un miembro de la iglesia que estaba recibiendo los testigos de Jehová y venía con las doctrinas de los testigos de Jehová a la iglesia y andaba enseñando esa doctrina a los demás hermanos. Dice, yo no lo discipliné, lo expulsé de la iglesia porque estaba inoculando esas cosas, haciendo daño a la congregación, poniendo dudas en los creyentes nuevos. Por supuesto que hay que hacerlo. Está molestando, causando división. Y es la palabra del Señor, dice, no, deséchalo, sácalo, bótalo de la iglesia. No estamos hablando de un diótrefes. Aquí estamos hablando de una persona que estando en la iglesia busca causar división. A veces es el pastor el objeto. Oye, a mí no me gusta lo que dice este pastor. No me gusta lo que enseña este pastor. Y empieza la murmuración contra el pastor o a veces contra la esposa del pastor. A mí no me gusta cómo habla la esposa del pastor. A mí no me gusta cómo se viste la esposa del pastor. A mí no me gusta que la esposa del pastor esté siempre allí. O sea, hay personas así, ¿no? Y, hermanos, metiendo esta clase de cosas en la iglesia, hacen daño a la iglesia. Porque a veces el pastor, ¿no?, lo que más le duele no es, escúcheme bien, no es que las personas murmuren. No. Lo que más le duele al pastor es que la congregación hagan caso de esa murmuración. Hagan caso de esas murmuraciones. Eso es lo que más le duele al pastor. Porque para el pastor, ¿no?, y les hablo como pastor, es gratificante cuando alguien habla mal de él o de su esposa, pero la misma congregación se encarga de esos que hablan mal de él o su esposa. La misma congregación. Pero duele cuando el pastor sabe quién comenzó el chisme y quiénes le creyeron. Duele eso. Y cuesta recuperarse a cualquier pastor. Porque esos dolores, hermanos, llegan hasta la médula. Sí, no son golpes físicos, pero son golpes espirituales, emocionales, que a un pastor, hay muchos hermanos que han dejado el pastorado o han dejado alguna iglesia por esta clase de cosas. Por esta clase de cosas. Por eso, mis hermanos, de cualquier manera, no abramos la puerta a Satanás. No y no. No sea usted instrumento para abrir la puerta con chisme, malicia, murmuración. No, ni en su hogar, ni en la iglesia. No se preste para eso. Miren, en Gálatas, capítulo 5 de Gálatas. Quiero leer 2 versículos. Acordémonos que habían en la iglesia de Galacia, ¿no?, hermanos que estaban hablando de verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero antes de tener a Cristo, el camino, la verdad y la vida, también hay que cumplir la ley. Sí, la ley hay que cumplirla, ¿no? Querían obligar a los nuevos cristianos a circuncidarse. Tienen que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley, ¿no? Y Pablo escribe a los hermanos en Galacia, en el capítulo 5. Voy a leer los versos 7 y 8. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Ustedes iban bien, comenzaron bien en los caminos del Señor. Y de repente ahora ya no. ¿Qué pasó?
que ustedes han cambiado. ¿Qué pasó? Mis hermanos, cuando en una familia que ha sido unida, de repente ya no están unidas, siendo cristianas, alguien chismeó, alguien metió murmuración. Cuando una iglesia que ha estado bien unida, de repente ya no es, alguien murmuró, alguien chismeó, alguien abrió la puerta a Satanás. Por eso, mis hermanos, en la gloriosa fe de Jesucristo, hagamos un compromiso delante del Señor, en la familia y en la iglesia. No prestarme, ni a la esposa ni al esposo, no prestarse para abrir la puerta a Satanás. A la iglesia, a la congregación, usted como miembro de ella, no prestarse para abrir la puerta a Satanás, sino todo lo contrario, para cerrar la puerta a Satanás. No ser instrumentos de murmuración y chisme, sino instrumentos de bendición que acaban con la división. Así es, hermanos. Eso es lo que quiere el Señor. Lo que el Señor nos manda, nos pide. No abramos la puerta. No abramos la puerta a Satanás, ni en la familia, ni en la iglesia. Que Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Amén.